Como le comentaba antes de la pausa, vamos a profundizar un poco en la información de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ayer concluyó en la ciudad de Arlington, Virginia, a un costado de Washington, D.C., la cuarta ronda de esta renegociación. Y bueno, hay cosas muy interesantes que comentar. Tengo en la línea telefónica, se lo agradezco mucho, a Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días, un gusto en saludarte y pues ya de vuelta en México después de, efectivamente, como lo describías en el intro, pues unos días muy intensos, unos días muy interesantes por allá. Una semana duró esta ronda. Creo que esa es una característica. Se han ido moviendo, digamos, la mecánica de los encuentros, de los negociadores, de los equipos. Ya lo comentaremos, pero terminada esta cuarta ronda, se va a abrir un espacio de casi un mes hasta que se celebre la siguiente. Entonces, este cambio de mecánica en el que podríamos entrar en los detalles, Juan Carlos, pero te pregunto en general, ¿obedece a un ambiente que se está dando, un ambiente X que se está dando en la renegociación? No, en absoluto. Mira, primero, gracias, Pascal, por la oportunidad de conversar y de proporcionar más detalles de cómo está este tema y lo que sucedió ahora en la última ronda, ¿no? Recordarás en otra ocasión que platicamos que el acuerdo cuando lanzamos el proceso era tener aproximadamente unas 3 semanas entre cada una de las rondas, Sí. pero que bueno, también nosotros mismos sabíamos que eso, en la medida en que la negociación fuera avanzando, que hubiera más trabajo técnico que realizar, más consultas, porque bueno, como sabes, todas las cosas que nos llegan y las ideas que se ponen en la mesa, pues nosotros tenemos que verlas con el sector privado, con el sector productivo, en la figura del cuarto de junto. Yo tengo comunicación permanente con ellos, el grupo de acompañamiento del Senado de la República. Entonces, la verdad es que había muchas cosas que hacer, había mucha talacha técnica, si me permite la expresión, que pues en 10 días, en función de lo que se había acordado originalmente en el calendario, pues iba a resultar muy difícil de hacer. Entonces, lo que se dijo, o lo que los ministros decidieron, es que en esta ocasión íbamos a tener un espacio más largo, pero no porque los ministros se hubieran peleado o no porque nosotros hayamos dicho que lo que está en la mesa es tan difícil de considerar que entonces nos vamos a tomar un mes. Simplemente estas negociaciones son así, las negociaciones es un proceso vivo en donde tú tienes que ir ajustando en virtud del trabajo que tienes. Ahora, ya en la práctica, ¿esto qué quiere decir, Pascal? Pues bueno, regresa a la ronda a la Ciudad de México, regresa el 17 de noviembre, el hecho de que continuamos con el proceso y que incluso los ministros, el secretario Guajardo, la ministra Freeland de Canadá y el embajador Lighthizer de Estados Unidos, el hecho que ellos ya estén hablando de que empecemos a planear los primeros meses del 2018, pues de lo que te habla es que estas rondas van a continuar y que vamos a seguir tomando el tiempo que se necesite. Ahí yo recuerdo que en alguna ocasión lo conversábamos, ¿no? Si este proceso no será un proceso acelerado, un proceso Sí. que se vaya a desbordar. Y pues no, simplemente es un proceso que se toma el tiempo que se toma. Existen intereses que yo creo que nos pueden ayudar a mover rápido el proceso, pero de ninguna manera nos vamos a apresurar, sobre todo México, no se va a apresurar a llegar a un acuerdo por presiones, por algunas líneas artificiales de término, y vamos a hacerlo aquí en la Ciudad de México, te digo, del 17 al 21 de noviembre, y luego, bueno, continuará hacia el final. La ronda creo que tiene avances mixtos. No voy a, por supuesto, a ocultar que existen muchas áreas en donde tenemos diferencias fuertes. Uh-huh. Y ahí las declaraciones de los ministros ayer, pues creo que dan una pintadita de cómo realmente se percibe el proceso. México, en voz del secretario Alfonso Guajardo, fue muy claro. Nosotros no vinimos a esta negociación para perder. Lo que te dice eso es que México tiene claro que no vamos a ceder en cosas o no podemos ceder en temas que implique que México salga peor de esta negociación de lo que tiene actualmente en el NAFTA. Y al mismo tiempo el secretario también extendió la mano para que sigamos hablando, para que sigamos considerando cosas constructivas. Estados Unidos, por su parte, dice, bueno, pues nosotros estamos decepcionados, estamos confundidos por la actitud de México y Canadá, lo cual creo que de manera
interna me hace pensar que estamos haciendo algo bien, ¿no, Pascal? Pero, Es una forma de verlo, bueno, sí, sin duda, lo sí, decía el digo, secretario Guajardo. En sus palabras, lo que está haciendo el equipo mexicano es defender el interés nacional y por eso esto no le gusta a Estados Unidos. Pero hazme un comentario sobre este calificativo de inflexibles que les lanzó Robert Lighthizer a México y Canadá. mira, nosotros estamos en desacuerdo con esa actitud y con esa caracterización del tema. Si lo que Estados Unidos está pensando, o lo que ellos o lo que ellos calificarían de flexible es que aceptemos todo lo que nos ponen en la mesa, pues no, México no va a hacer eso. Porque hay cosas como lo de la regla de origen de coches, como las propuestas que existen para restringir el comercio agrícola, como lo que están poniendo en materia de solución de controversias, que ya no sería obligatorio acudir a sus paneles o escuchar la decisión de los mismos. Pues en eso, la verdad, yo no tengo flexibilidad. O sea, si me dicen México es inflexible porque no quiere aceptar una cláusula en donde las empresas mexicanas van a estar menos protegidas, pues sí, efectivamente, entonces soy inflexible. Pero al margen de eso, Pascal, creo que lo que te dice ese tipo de actitud o lo que te dice ese tipo de pronunciamiento es que, pues de alguna manera, Estados Unidos sí tenía la expectativa de que íbamos a decir que sí. Y pues se ha topado con una, no quiero decir resistencia, porque caería en esa misma frase que pone, pero en una actitud, eso es una actitud, una postura negociadora mexicana, pues muy consistente, que ha sido no solo construida a partir de las consultas con todo el mundo que te mencionaba, sino además es una postura razonable, es una postura sólida, es una postura que está bien argumentada. Incluso me atrevería a decir que es de sentido común. Las propuestas que Estados Unidos ha mencionado y que ya están en la mesa, pues digo, un recorrido muy rápido de qué reacciones generaron en el propio Estados Unidos, pues te hace ver que esas son propuestas que resultan muy difíciles incluso a su propia gente de aceptar. La comunidad empresarial, el Congreso, pues ya están empezando a elevar la voz con mucha preocupación porque ven que la administración del presidente Trump está haciendo unas cosas que pues le resultan también a ellos difíciles de entender. Oye, más allá del sentido común, los argumentos que México tiene, ¿tenemos fuerza negociadora? Es decir, ¿tenemos capacidad pues, de plantarnos y decirle a Estados Unidos, pues no va a ser como tú quieres, tenemos que llegar a un acuerdo? ¿Tenemos fuerza negociadora, Juan Carlos? Sí, claro, pues mira, lo hemos hecho hasta ahora. Recuerda que cuando empezó la administración del presidente Trump, una de sus primeras acciones, creo que fue la segunda, fue salirse del TPP, del Acuerdo Transpacífico, y en aquella ocasión decía el NAFTA también. Ya va a ser casi noviembre, ya han pasado 10 meses y aquí seguimos. Entonces yo creo que la verdad sí hay mucha capacidad, y no me refiero, bueno, sí me refiero por supuesto a la capacidad del equipo, del cual pues estamos muy orgullosos, pero sobre todo hay capacidad de poder activar aliados, hay capacidad de poder decir, a ver, México es tu tercer comprador, México es tu tercer socio comercial y tu segundo mercado de exportación. Sí. Entonces, el hecho de que no haya un TLC, o de que estas actitudes o estas estrategias de Estados Unidos impliquen que haya un riesgo de que se pierda el TLC, pues también ya prendieron las alarmas en Estados Unidos, porque México es un socio tan importante para ellos que pues se están viendo con preocupación aquí. Y bueno, mira, yo creo que nuestra principal fortaleza negociadora va en el sentido de que hemos demostrado ser un socio confiable, hemos demostrado ser un socio en el cual se respetan las reglas del juego aquí en México, y eso es algo que en el mundo económico, en el mundo del comercio, eso vale mucho, Pascal. Es pues el propio reconocimiento del país. Y bueno, nuestro tamaño económico, el comercio que tenemos, el comercio exterior de México representa más de 700,000 millones de dólares. Entonces, en el ámbito de comercio internacional, México es un jugador muy grande y es un jugador muy influyente, y eso nos fortalece. Déjame hacerte esta pregunta. Si estuviésemos como país ante un escenario de que, o por un lado se acaba el tratado, o por otro lado
tendremos un tratado con pues las cosas que ellos han pedido, 50% de contenido en el sector automotriz, el tema de las controversias que ya mencionaste, la temporalidad en el sector agrícola, esta cláusula de que cada 5 años tiene que renegociarse. Digamos, si estuviésemos frente a esas dos opciones, ¿cuál es la peor desde tu punto de vista? Yo creo que aceptar un tratado que implique que México está siendo abiertamente discriminado, aceptar un tratado que nos reste competitividad, aceptar un tratado que incluso nos haga estar en peores circunstancias en el mercado estadounidense que lo que están otros países que son miembros de la OMC, China, Brasil, lo que tú digas. Yo creo que esa combinación simplemente no es algo que México deba de considerar. Sería algo peor, sería peor que un no. mal tratado, con un tratado que tenga todas esas restricciones, pues la verdad, pues no es algo que en mi mente ahorita sea una opción. Es preferible incluso que México se aboque a su agenda comercial en otras áreas, en el TPP, en el Transpacífico, con los países que quedan, América Latina, Brasil, Argentina, Europa. O sea, tenemos opciones. Creo que eso es lo que realmente estoy concluyendo de tu pregunta. Tenemos opciones y esas opciones también nos fortalecen porque hacen que no tengamos que estar casados necesariamente con una sola opción. Y es muy importante aquí, Pascal, dentro de esta misma reflexión que estamos haciendo juntos, ver también cómo se comportaría ese mundo sin TLC. De lo que México exporta a Estados Unidos, actualmente nada paga arancel en virtud del propio TLC. Si no hubiera TLC, los aranceles que México enfrentaría son aquellos que la Organización Mundial de Comercio le autoriza a Estados Unidos. Y esos van desde el 2.5 para productos manufacturados hasta como el 7.4, 7.5 para productos agropecuarios. Entonces, como podrás ver, no son aranceles que te dicen que el comercio se va a detener de un día para otro. Va a haber comercio todavía. Y mucho de eso incluso ni siquiera va a pagar arancel, porque el arancel de la nación más favorecida que aplica Estados Unidos a la mitad de las exportaciones mexicanas ya es cero. Entonces, eso es algo que también nos hace sentir fuertes en la postura, porque hemos hecho el análisis adecuado y sabemos dónde están los puntos y en dónde están los números, pues que a la final de cuentas es eso. Pues muy interesante, Juan Carlos. Vamos a seguir esta discusión. No quiere decir que no vaya a haber información en tanto no se realiza la quinta ronda. Me imagino que vamos a seguir pues escuchando posiciones, teniendo datos. Así que si nos lo permites, vamos a estar en contacto con ustedes, con el equipo negociador de México, para seguir pues entendiendo lo que está ocurriendo, lo que está en juego. Y quiero agradecerte mucho, Juan Carlos Baker, que nos hayas acompañado en el programa el día de hoy. No, hombre, tus órdenes siempre, y claro que sí, la mayor transparencia, la mayor comunicación. Es muy importante que el país, que todos los actores involucrados estén escuchando de primera mano de las autoridades cuál es la evaluación de nosotros, en dónde estamos bien, en dónde las cosas están quedando complicadas. Y a final de cuentas, aquí seguiremos, pues que me va a dar mucho gusto conversar contigo en el futuro. Muchísimas gracias. Muy buen día. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, miembro del equipo negociador de México en las pláticas sobre la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.